La manipulación emocional es una forma insidiosa y a menudo invisible de abuso psicológico que puede dejar cicatrices profundas y duraderas en quienes la experimentan. Cuando esta manipulación proviene de una persona con rasgos narcisistas pronunciados, el impacto puede ser particularmente devastador, ya que el narcisista, con su encanto superficial y su aparente autoconfianza, es a menudo un maestro en el arte de distorsionar la realidad y socavar la autoestima de su víctima. Comprender estas dinámicas desde una perspectiva psicológica profunda, como la que nos ofrece Carl Jung, es crucial para identificar las señales de alerta y proteger nuestra integridad emocional. El narcisismo, en su manifestación patológica, no es simplemente un exceso de amor propio o vanidad, como a menudo se cree popularmente. Es un trastorno complejo de la personalidad, caracterizado por un sentido grandioso de autoimportancia, una necesidad constante de admiración, una falta de empatía hacia los demás y una tendencia a explotar las relaciones interpersonales para satisfacer sus propias necesidades. El narcisista vive detrás de una fachada cuidadosamente construida, un falso yo inflado que oculta una profunda inseguridad y un vacío interior. La manipulación emocional es una de las herramientas principales que el narcisista utiliza para mantener esta fachada, obtener el suministro narcisista, admiración, atención, validación que tanto necesita y controlar a quienes le rodean. Lo hace de maneras sutiles y a menudo difíciles de detectar al principio, lo que hace que la víctima dude de su propia percepción y cordura. Es un juego de poder psicológico donde el narcisista siempre busca estar en la posición dominante. Desde la perspectiva de Carl Jung, podríamos entender la dinámica narcisista en términos de una inflación del ego desmedida, una desconexión profunda con el self, el arquetipo de la totalidad y el verdadero centro de la psique, y una sombra particularmente negada y proyectada. El narcisista, al no poder confrontar su propia vacuidad y sus sentimientos de inferioridad, su sombra, los proyecta en los demás, a quienes necesita devaluar para sentirse superior. La manipulación emocional narcisista es multifacética y se manifiesta a través de diversas tácticas. Una de las más comunes es el gaslighting o luz de gas. Esta táctica consiste en negar o distorsionar sistemáticamente la realidad de la víctima, haciéndole dudar de su memoria, su percepción e incluso su cordura. El narcisista dirá cosas como: "Eso nunca pasó", "Estás exagerando", "Eres demasiado sensible" o "Te lo estás imaginando", con tal convicción que la víctima empieza a cuestionar su propia mente. El propósito del gaslighting es desestabilizar a la víctima, erosionar su confianza en sí misma y hacerla más dependiente del narcisista como árbitro de la realidad. Jung hablaría aquí de un ataque directo a la función de realidad del ego de la víctima. Al perder la confianza en su propia percepción, la víctima se vuelve más maleable y más fácil de controlar, que es precisamente lo que el narcisista busca para mantener su frágil sentido de superioridad. Otra táctica frecuente es la proyección, un mecanismo de defensa que Jung describió extensamente. El narcisista atribuye a la víctima sus propias fallas, intenciones negativas o comportamientos inaceptables. Si el narcisista es infiel, acusará a su pareja de serlo. Si es egoísta, tildará al otro de egoísta. Si miente, acusará a la víctima de ser mentirosa. Esta proyección masiva sirve para liberarse de la culpa y mantener su autoimagen idealizada, mientras confunde y carga a la víctima con falsas acusaciones. La proyección narcisista es particularmente dañina porque la víctima, a menudo empática y autocrítica, puede empezar a creer estas falsas acusaciones, internalizando la culpa y la vergüenza que en realidad pertenecen al narcisista. Esto refuerza la dinámica de poder, donde el narcisista se posiciona como el bueno o el inocente, y la víctima como la problemática o la defectuosa. Es una forma de control psicológico muy efectiva. El bombardeo de amor, love bombing,
Es otra herramienta clásica en el arsenal del manipulador narcisista, especialmente al inicio de una relación. Consiste en abrumar a la futura víctima con una cantidad excesiva de atención, afecto, halagos, regalos y promesas de un futuro idílico. La víctima se siente increíblemente especial, comprendida y amada como nunca antes, creyendo haber encontrado a su alma gemela. Este bombardeo de amor no es genuino. Es una estrategia calculada para enganchar rápidamente a la víctima y crear una fuerte dependencia emocional. Una vez que la víctima está suficientemente invertida en la relación, el narcisista comienza gradualmente a retirar el afecto y a introducir la devaluación, dejando a la víctima confundida y desesperada por recuperar esa fase inicial perfecta que nunca fue real. Este ciclo de idealización y devaluación es característico. La devaluación es la siguiente etapa inevitable. Después de la fase de bombardeo de amor, el narcisista comienza a criticar, menospreciar, humillar y descalificar a la víctima, a menudo de maneras sutiles al principio, para luego volverse más abiertas y crueles. Puede criticar su apariencia, su inteligencia, sus amigos, sus logros, cualquier cosa que sirva para minar su autoestima y hacerla sentir inferior. El propósito de la devaluación es doble. Por un lado, reafirma la grandiosidad del narcisista al hacer sentir pequeño al otro. Por otro, mantiene a la víctima en un estado de inseguridad y dependencia, siempre esforzándose por recuperar la aprobación perdida. Jung podría interpretar esto como un intento del narcisista de proyectar su propia sombra devaluada sobre la víctima, para no tener que enfrentarla en sí mismo. La triangulación es otra táctica manipuladora común. El narcisista introduce a una tercera persona, real o imaginaria, en la dinámica de la relación para generar celos, inseguridad y competencia en la víctima. Puede ser un ex, un compañero de trabajo, un amigo, a quien el narcisista elogia constantemente o con quien parece tener una conexión especial, haciendo que la víctima se sienta amenazada y se esfuerce más por la atención del narcisista. La triangulación sirve para desestabilizar a la víctima, hacerla sentir reemplazable y mantenerla en un estado de constante alerta y ansiedad. También le permite al narcisista sentirse deseado y poderoso, al tener a dos o más personas compitiendo por él. Es una forma cruel de control emocional que explota las inseguridades de la víctima. El tratamiento silencioso, o la ley del hielo, es una forma pasivo-agresiva de castigo y manipulación. Cuando el narcisista se siente contrariado, criticado o no obtiene lo que quiere, puede retirar completamente su comunicación y afecto, ignorando a la víctima durante horas, días o incluso semanas. Este silencio es ensordecedor y genera una enorme angustia, culpa y desesperación en la víctima, quien a menudo termina pidiendo perdón incluso sin saber qué hizo mal. El tratamiento silencioso es una demostración de poder y control. El narcisista sabe que la víctima anhela la conexión y utiliza su retirada como un arma para doblegarla y hacerla sentir culpable. Es una forma de abuso emocional que puede ser tan dañina como la agresión verbal directa, ya que ataca el sentido de valía y la necesidad de conexión de la víctima. La victimización crónica es otra característica. Aunque el narcisista se presenta como grandioso y superior, a menudo adopta el papel de víctima para manipular a los demás, evadir responsabilidades y generar simpatía o culpa. Puede culpar a otros por sus errores, exagerar sus dificultades o presentarse como incomprendido y maltratado, buscando que la víctima se sienta responsable de su bienestar y ceda a sus demandas. Esta aparente vulnerabilidad es una máscara. El narcisista utiliza la victimización como una herramienta para controlar y obtener lo que quiere. La víctima, a menudo empática, cae en la trampa de querer salvar o ayudar al narcisista, sin darse cuenta de que está siendo manipulada y de que el narcisista rara vez asume responsabilidad por sus propias acciones. La ira narcisista es
una reacción desproporcionada y a menudo aterradora que el narcisista exhibe cuando su frágil ego se siente amenazado, cuando es criticado, incluso constructivamente, cuando no se cumplen sus expectativas o cuando se cuestiona su grandiosidad. Esta ira puede manifestarse como gritos, insultos, amenazas o incluso agresión física o destrucción de objetos. El propósito de la ira narcisista es intimidar, silenciar y controlar a la víctima. Es una demostración de poder que busca aplastar cualquier oposición y reafirmar el dominio del narcisista. La víctima, aterrorizada, aprende a caminar sobre cáscaras de huevo para evitar desencadenar estas explosiones, lo que limita aún más su libertad y autenticidad. El uso de halagos intermitentes dentro del ciclo de abuso es otra táctica. Después de un periodo de devaluación o maltrato, el narcisista puede ofrecer migajas de afecto, un cumplido inesperado o un gesto amable. Esto confunde a la víctima, le da falsas esperanzas de que las cosas van a cambiar y la mantiene enganchada, esperando recuperar la fase de bombardeo de amor. Es un refuerzo intermitente que crea una fuerte adicción emocional. Estos momentos de aparente bondad son calculados y sirven para mantener a la víctima en el ciclo, impidiendo que vea el patrón general de abuso y manipulación. Es como darle a un adicto pequeñas dosis de su droga para que no la deje por completo. La víctima se aferra a estos escasos momentos positivos, ignorando el sufrimiento predominante. La distorsión de la culpa es constante. El narcisista rara vez, o nunca, asume la responsabilidad por sus errores o por el daño que causa. Siempre encontrará la manera de culpar a la víctima o a circunstancias externas. Si no me hubieras provocado, no habría gritado. Tú me obligas a ser así, son frases comunes. La víctima termina sintiéndose responsable de los comportamientos abusivos del narcisista. Esta externalización de la culpa es fundamental para mantener la autoimagen perfecta del narcisista. Si admitiera sus errores, tendría que enfrentar su propia sombra, lo cual es intolerable para su ego inflado. Es más fácil proyectar la culpa y mantener a la víctima en un estado de constante autorreproche y confusión. La campaña de desprestigio suele ocurrir si la víctima intenta alejarse o exponer al narcisista. Para proteger su imagen y controlar la narrativa, comenzará a difamar a la víctima ante amigos, familiares, colegas, presentándola como inestable, loca, mentirosa o la verdadera abusadora. Utilizará verdades a medias, omisiones y mentiras directas para aislar a la víctima y asegurarse de que nadie crea su versión. Esta táctica es increíblemente cruel y puede dejar a la víctima sintiéndose completamente sola y desacreditada, lo que dificulta aún más su proceso de sanación y recuperación. El narcisista necesita ganar la batalla de la opinión pública para mantener su fachada intacta, incluso a costa de destruir la reputación de la otra persona. Desde una perspectiva junguiana, la relación con un narcisista puede ser vista como un encuentro peligroso con una sombra no integrada y proyectada masivamente. El narcisista, al no poder lidiar con sus propios sentimientos de inferioridad, vacío y envidia, los proyecta en su víctima y luego la ataca por ellos. La víctima, a su vez, puede estar enganchada porque el narcisista activa sus propios complejos o proyecciones inconscientes, quizás una necesidad de salvar o una repetición de dinámicas familiares tempranas. El concepto de individuación de Jung, el viaje hacia la totalidad y la integración de la sombra, es antitético al funcionamiento narcisista. El narcisista se niega a este proceso, prefiriendo mantener su falso yo inflado a toda costa. La relación con un narcisista, por tanto, puede ser un obstáculo masivo para la individuación de la víctima, ya que la mantiene atrapada en un ciclo de confusión, duda y autodevaluación. Identificar y comprender la manipulación emocional narcisista es el primer paso para protegerte. Si estas dinámicas te resultan familiares y deseas aprender más sobre cómo sanar y construir relaciones saludables, te invitamos a suscribirte a Psicoamor y unirte a nuestra comunidad de apoyo y crecimiento.
Reconocer estas tácticas manipuladoras es crucial. A menudo la víctima no se da cuenta de que está siendo manipulada hasta que el daño ya es considerable. El narcisista es hábil en hacer que su comportamiento parezca normal o incluso culpa de la víctima. Es fundamental confiar en la propia intuición. Si algo se siente consistentemente mal, confuso o te hace dudar de ti mismo, es una señal de alerta importante. El primer paso para liberarse es nombrar la experiencia. Entender que no estás loco, que no eres demasiado sensible, que no te lo estás imaginando, que estás siendo objeto de tácticas de manipulación emocional específicas. Ponerle nombre al abuso ayuda a despojarlo de su poder confuso y a empezar a ver la situación con más claridad. Establecer límites firmes es esencial, aunque extremadamente difícil con un narcisista, ya que no los respeta y los ve como un desafío a su control. Sin embargo, es un acto de autorrespeto fundamental. Esto puede implicar limitar el contacto, no entrar en discusiones circulares. El narcisista no busca la verdad, sino ganar, o incluso, en muchos casos, tomar la difícil decisión de terminar la relación. Buscar apoyo externo es vital. Hablar con amigos de confianza, familiares que comprendan, lo cual puede ser difícil si el narcisista ya ha hecho una campaña de desprestigio, o, idealmente, con un terapeuta especializado en abuso narcisista. Un profesional puede ayudarte a validar tu experiencia, a entender las dinámicas y a desarrollar estrategias para sanar y protegerte. El proceso de sanación después de una relación con un narcisista manipulador es largo y requiere paciencia y autocompasión. Implica reconstruir la autoestima, reaprender a confiar en la propia percepción, sanar las heridas emocionales y, a menudo, procesar el duelo por la relación que se creía tener, que nunca fue real. Desde la perspectiva de Jung, este doloroso encuentro podría, paradójicamente, convertirse en un catalizador para la propia individuación si se procesa conscientemente. Al confrontar la oscuridad proyectada por el narcisista, la víctima tiene la oportunidad de integrar sus propias sombras, fortalecer su ego y desarrollar una mayor conexión con su self auténtico. Es un camino arduo, pero puede llevar a una mayor sabiduría y resiliencia. Es fundamental entender que no se puede cambiar a un narcisista. Su estructura de personalidad es rígida y su falta de empatía e introspección genuina hacen que la terapia sea raramente efectiva para ellos, y a menudo la usan para aprender nuevas tácticas de manipulación. La esperanza de que, si yo cambio, ella cambiará, es una trampa que mantiene a la víctima enganchada. La única persona que puedes cambiar eres tú mismo. El objetivo es recuperar tu propio centro, tu propia voz y tu propia vida. Recordar quién eras antes de la relación, reconectar con tus pasiones, tus valores y tus sueños. El narcisista intenta robarte tu luz para alimentar su oscuridad, pero esa luz sigue siendo tuya y puedes recuperarla. Aprender sobre el narcisismo y sus tácticas es empoderador. Te permite despersonalizar el abuso. No se trata de ti, de tus defectos o de que no seas lo suficientemente bueno. Se trata de un patrón de comportamiento disfuncional inherente al trastorno narcisista. Esta comprensión puede aliviar enormemente la culpa y la autorrecriminación. La manipulación emocional narcisista es una forma grave de violencia psicológica. No la minimices, no la justifiques y no te culpes por ella. Mereces relaciones basadas en el respeto mutuo, la empatía, la honestidad y la reciprocidad, donde puedas ser tú mismo sin miedo y donde tu crecimiento sea celebrado, no saboteado. Mantente atento a las señales. Confía en tu instinto. Si una relación te hace sentir constantemente confundido, ansioso, culpable, devaluado, o como si estuvieras perdiendo tu propia identidad, busca ayuda y considera seriamente si esa relación es saludable para ti. Tu bienestar emocional es primordial. La conciencia es el primer y más poderoso escudo contra la manipulación. Cuanto más entiendas estas dinámicas,
menos vulnerable serás a ellas. El conocimiento te da el poder de elegir diferente, de protegerte y de construir una vida libre del control y la toxicidad narcisista. La obra de Jung, con su énfasis en la integración de la sombra y el camino hacia la individuación, nos recuerda la importancia de la honestidad con uno mismo y el coraje de enfrentar nuestras propias profundidades. Irónicamente, la dolorosa experiencia con un narcisista puede impulsarnos a hacer precisamente ese trabajo interno, emergiendo más fuertes, más sabios y más conectados con nuestro verdadero self. La manipulación emocional es un ataque directo a la psique, buscando desmantelar la autonomía y el sentido de realidad de la víctima. Es un intento de colonizar la mente y el espíritu del otro para servir a las necesidades insaciables del ego narcisista. Por ello, la recuperación implica un acto de reconquista de la propia soberanía psicológica. Cada una de las tácticas mencionadas, desde el gaslighting hasta la triangulación, está diseñada para crear una disonancia cognitiva en la víctima, hacerla dudar entre lo que sus sentidos y su intuición le dicen, y lo que el narcisista insiste que es la verdad. Esta disonancia es agotadora y puede llevar a una sensación de fragmentación interna si no se aborda. El narcisista a menudo se presenta como una figura carismática y encantadora en público, lo que dificulta que otros crean la versión de la víctima. Esta fachada pública es parte de su estrategia de manipulación, ya que aísla aún más a la víctima y la hace dudar de si alguien le creerá. Es crucial encontrar espacios seguros donde la experiencia sea validada. La necesidad de admiración constante del narcisista lo lleva a buscar fuentes de suministro que validen su grandiosidad. Cuando una fuente se agota o comienza a cuestionarlo, el narcisista puede desecharla cruelmente y buscar una nueva, repitiendo el ciclo de idealización, devaluación y descarte. La víctima no es vista como un ser humano, sino como un objeto para satisfacer sus necesidades. Jung hablaría de la importancia de retirar las proyecciones. En la fase de bombardeo de amor, la víctima a menudo proyecta su propio ideal de pareja, su anima animus, sobre el narcisista. Parte del proceso de sanación implica reconocer que se enamoró de una ilusión, no de la persona real, y recuperar esas proyecciones para integrarlas en sí misma. El concepto de herida narcisista en el propio narcisista es clave. Cualquier cosa que perciba como una crítica o un desafío a su autoimagen inflada le causa una herida profunda, a la que reacciona con ira o con más manipulación. Su aparente fortaleza es en realidad una defensa contra una fragilidad extrema. Esto no justifica su comportamiento, pero ayuda a entenderlo. La envidia es otra emoción central en el narcisista, aunque a menudo negada. Pueden envidiar las cualidades, los logros o la felicidad de otros, y su manipulación puede estar dirigida a sabotear o disminuir a aquellos a quienes envidian, para sentirse superiores. La víctima a menudo es alguien que posee cualidades que el narcisista secretamente admira y desea destruir. La falta de empatía genuina es una característica distintiva. El narcisista puede simular empatía si le conviene para manipular, pero es incapaz de sentir verdaderamente o preocuparse por los sentimientos de los demás. Las emociones ajenas son vistas como debilidades a explotar o como irrelevantes, a menos que sirvan a sus propios fines. La manipulación emocional narcisista no se limita a las relaciones románticas. Puede ocurrir en el ámbito familiar, padres, madres, narcisistas, en el trabajo, jefes, colegas narcisistas o en amistades. Las dinámicas son similares, aunque el contexto cambie. Reconocer los patrones es clave en cualquier tipo de relación. El impacto a largo plazo en la víctima puede incluir trastorno de estrés postraumático complejo, TEPTC, ansiedad, depresión, problemas de autoestima, dificultades para confiar en otros y en el propio juicio, e incluso problemas de salud física debido al estrés crónico. La sanación es un proceso integral. Jung enfatizaría que la individuación implica confrontar y retirar las proyecciones,
integrar la sombra, desarrollar una relación con el self y fortalecer el ego para que no sea fácilmente arrastrado por las dinámicas inconscientes o la manipulación externa. Este es el antídoto a largo plazo contra la vulnerabilidad al abuso narcisista. La meta final no es solo sobrevivir al abuso narcisista, sino prosperar después de él. Utilizar la experiencia, por dolorosa que sea, como un catalizador para un profundo autoconocimiento, para establecer límites más saludables, para elegir relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad, y para vivir una vida más auténtica y alineada con el propio self. Recuerda, tu bienestar es tu responsabilidad y tu derecho. Nadie tiene el derecho de manipularte, devaluarte o robarte tu paz interior. Mantente atento, confía en tu intuición y busca siempre relaciones que te nutran y te permitan ser la versión más plena y auténtica de ti mismo. La manipulación emocional del narcisista es un juego cruel de espejos distorsionados, donde la realidad se tuerce para servir a la frágil grandiosidad de uno, a expensas de la cordura y el bienestar del otro. Romper ese espejo y recuperar la propia imagen reflejada con claridad es un acto de profunda valentía y autoafirmación. Este camino de recuperación es también un camino de empoderamiento. Al comprender las tácticas y al sanar las propias vulnerabilidades que pudieron haber facilitado el enganche, te vuelves menos susceptible a futuras manipulaciones y más capaz de construir la vida y las relaciones que verdaderamente mereces, basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. La sabiduría de Jung nos ilumina al mostrarnos que el encuentro con la oscuridad, ya sea propia o proyectada por otros, puede ser una invitación a una mayor conciencia y a una integración más profunda. Que la dolorosa experiencia con la manipulación narcisista te impulse hacia tu propia luz interior y tu inquebrantable verdad. Gracias por acompañarnos en Psicoamor, en esta exploración de un tema tan delicado y crucial. Esperamos que esta información te brinde claridad y herramientas para protegerte y sanar. La conciencia es poder. Si este contenido te ha sido de utilidad y deseas seguir aprendiendo sobre cómo la psicología y la filosofía pueden ayudarte a navegar las complejidades de las relaciones humanas, te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir tus experiencias o preguntas en los comentarios. Tu participación es fundamental para nuestra comunidad. Cuídate mucho y hasta la próxima.